que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, consecuencias, harás prosperar tu camino y todo. ¿Su Biblia dice todo? Amén. Y todo te saldrá bien. Hasta ahí vamos a leer. Gracias, Señor. En el siglo XIX había un evangelista que fue muy usado por Dios. Tal vez usted lo ha escuchado o ha escuchado hablar de él. D.L. Moody. D.L. Moody dijo lo siguiente de acuerdo a la Biblia. Muchos hombres, esto dijo D.L. Moody, lo estoy citando, dice, muchos hombres creen que la Biblia es un libro atrasado que ya ha pasado a la historia. Muchos hombres dicen que la Biblia estaba bien para los tiempos antiguos y que contiene algunas páginas de interés, pero que no sirve para el día de hoy. No sirve para el día de hoy que vivimos en el siglo de las luces y hemos adelantado tanto que los hombres pueden andar perfectamente bien sin la Biblia. Eso dijo D.L. Moody. Y sigue diciendo, lo mismo sería, dijo él, lo mismo sería decir que el sol que ha brillado tanto tiempo es ya tan viejo que es una cosa atrasada. O cuando un hombre construye una casa, ya no debe ponerle ventanas porque hemos descubierto la luz eléctrica. La Biblia, mis hermanos, en primer lugar quiero que pongamos en perspectiva lo que es la Biblia. ¿Sabe por qué yo he descubierto, no tanto que yo he descubierto, pero me he dado cuenta que muchas veces, o que la mayoría de las veces, la Biblia, no es tanto que la Biblia ha perdido su relevancia, pero que nosotros la hemos alejado tanto de nuestro diario vivir, que nosotros hemos hecho de cierto modo que la Biblia no tenga relevancia. Y en primer lugar, nosotros tenemos que entender que la Biblia no es un libro cualquiera. Nosotros tenemos que entender que la Biblia es el único libro en la historia de la humanidad que fue escrito por inspiración divina. Amén. Amén. Mire lo que dice segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Gloria a Dios, amén. Entonces lo primero que yo tengo que ver en cuanto a la importancia de la Biblia, la importancia de la palabra de Dios, tengo que entender en primer lugar que la Biblia es inspirada por Dios. Que Dios la inspiró, que Dios inspiró a los hombres que la escribieron para que la misma palabra nos pudiera enseñar, nos pudiera redarguir y nos pudiera corregir y nos pueda instruir para poder nosotros caminar en su justicia.
El apóstol Pedro aclara lo siguiente también en su segunda carta, segunda epístola o carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice lo siguiente: pero tenemos también la palabra profética más segura, hablando de la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Mire lo que dice el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Lo primero que tenemos que poner de relieve es que la Biblia no es un libro cualquiera, sino que la Biblia contiene el pensamiento de Dios. La Biblia contiene lo que Dios, los deseos de Dios, lo que Dios desea de nosotros. Contiene los pensamientos de Dios. Si tú quieres saber lo que Dios piensa y lo que Dios dice, tú tienes que prestar atención a su palabra. Gloria a Dios. Amén. Decía yo la semana pasada que hay muchos libros que pueden darnos conocimiento. Hay muchos libros que nos pueden dar información, que podemos llenarnos nosotros de conocimiento. Pero la Biblia es el único libro que no solamente nos da información, que no solamente nos puede llenar de conocimiento, sino que la Biblia es el único libro que es capaz de transformarnos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. La Biblia no solamente puede hacer que tú y yo podamos tener conocimiento, pero la Biblia puede cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de conducirnos, porque la Biblia es la única que puede transformar al ser humano. Amén. 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 Entendiendo esto, yo me doy cuenta entonces que la Biblia es de suma importancia. Entendiendo eso, entonces yo me doy cuenta que la palabra de Dios tiene que tener un lugar importante en nuestra vida. Si nosotros queremos obtener los resultados que obtuvieron los grandes hombres y mujeres de la Biblia, tenemos nosotros que volvernos a la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros no podemos pretender tener una vida victoriosa alejados de la palabra de Dios. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Dios. No podemos tener matrimonios estables y sanos y ejemplares si no es por la palabra de Dios. No podemos nosotros poder caminar de una manera correcta y efectiva en la vida si no nos volvemos a la palabra de Dios. Sí, amén. Aleluya. Hermanos, en esta mañana mi interés es que juntos podamos entender la importancia que juega la palabra de Dios en nuestra vida personal. Amén. Amén. En el primer capítulo de Josué, donde nosotros leímos, encontramos 3 consejos que nos da Josué para que nosotros podamos entender la importancia de la palabra de Dios. 3 consejos que Josué nos enseña a nosotros la importancia de la palabra de Dios. 3 cosas que nosotros debemos de hacer cuando estamos frente a la palabra de Dios. Número 1,
Lo primero que nosotros debemos de hacer cuando estamos frente a la palabra de Dios es perseverar en un estilo de vida de acuerdo a la palabra. Usted conoce la historia, no se la voy a hacer porque yo creo que usted la ha leído y en algunas otras oportunidades he predicado yo acerca de este hombre, Josué. Josué fue el hombre que Dios eligió para ser el sucesor de Moisés y dirigir al pueblo hacia la conquista, ¿verdad?, de la tierra que Dios había prometido. Josué entendió una cosa. Josué entendió que en sus propias fuerzas era imposible llevar a cabo la tarea que Dios había puesto en su mano. Josué entendió lo siguiente. Josué entendió que para lograr su misión, él tenía que contar con el respaldo de Dios. Y para contar con el respaldo de Dios, él sabía que tenía que estar listo, tenía que estar presto para atender a las palabras que Dios le estaba hablando. Aleluya. En primer lugar, nosotros debemos prestar atención a lo que Dios está hablando. Josué, un hombre que estaba acostumbrado al liderazgo de Moisés. Él había visto a Moisés, todo lo que Dios fue capaz de hacer a través de la vida de Moisés. Josué era el único, las veces que Moisés subió al monte para recibir la palabra de Dios, Josué fue el único que fue con él, aunque no fue hasta arriba, pero él iba con él. Él lo vio cuando subió, lo vio cuando bajó, cuando Moisés bajó con el rostro, ¿qué decía la Biblia? Que su rostro iluminaba, ¿verdad? Se tuvo que tapar el rostro. Josué vio todo eso. Por eso Josué sabía la importancia. Él sabía que para él poder lograr llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado, de poder hacer entrar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, él sabía que tenía que prestar atención a la palabra de Dios. En los versículos que nosotros leímos, el Señor le dice: solamente te pido que tengas fuerza, que seas valiente, que tengas firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Amén. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, pero ten cuidado con lo que tú haces con la palabra del Señor. En primer lugar, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros debemos de tener un estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Yo creo, sinceramente, que de este lugar se levantarán hombres y mujeres que su conducta, se levantarán hombres y mujeres que vivirán de acuerdo a la palabra de Dios. Yo creo que de este lugar se levantarán niños, se levantarán jóvenes que vivirán de acuerdo a la palabra de Dios. Es tiempo que se levante una generación que muestre a los demás cómo vive una persona que se rige por la palabra de Dios. Aleluya. La gente está cansada, la gente allá afuera está cansada de ver gente religiosa. La gente afuera está clamando por alguien que se levante y que viva de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo creo que de este lugar se levantarán niños, se levantarán jóvenes, se levantarán varones, se levantarán mujeres, familias que puedan vivir de acuerdo a lo que Dios dice.
creo yo que es tiempo que se levante una generación que viva por la palabra de Dios. Sí, amén. Es necesario, hermanos, que nosotros pongamos atención a lo que Dios está hablando. No podemos pretender nosotros que el favor de Dios está en nosotros si nosotros desconocemos lo que Dios está diciendo. Sí, amén, amén. No podemos nosotros pretender el favor de Dios si nosotros desobedecemos lo que Dios está diciendo. Amén. En primer lugar, nosotros, si queremos vivir una vida de acuerdo a lo que Dios está hablando, de acuerdo a su palabra, tenemos que conocer y tenemos que obedecer lo que Dios está diciendo. Y para hacer eso, tenemos que ser personas que nos volvamos a la palabra. ¿Qué Dios dice de esta situación? Sí, amén. ¿Sabes en dónde se revela más? Si nosotros en realidad estamos viviendo por la palabra de Dios, ¿en dónde se revela más? Cuando nosotros tomamos decisiones. Amén. Aleluya. Tomamos decisiones muchas veces confiando en nuestro instinto. Tomamos decisiones en a ver qué dice mi esposa. No quiero decir que está mal lo que diga tu esposa, pero a veces le hacemos más caso a lo que dice nuestra esposa, nuestro esposo, a lo que dice Dios. Amén, amén. Ay, se pusieron muy serios. Hermanos, es ok. Tomamos decisiones y a veces le preguntamos, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas tú? Cuando la pregunta debería de ser, ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? La decisión que estoy tomando está basada en lo que Dios piensa. Está basada en lo que Dios dice. Se pusieron muy serios de pronto, hermanos. Tenemos que ser una generación que tome amor por la palabra de Dios y nuevamente regresemos, que volvamos nuevamente a la palabra. Sí, amén. Bendito sea Dios. No van a ser programas, no va a haber nada, sino que es la palabra la que nos tiene que a nosotros guiar y moderar nuestra manera de conducirnos. Amén. Fue lo que hizo Josué. Josué era un hombre de guerra, era un hombre estratega, estratégico. Él sabía, de cierto modo, cómo conquistar la tierra. De cierto modo, él sabía cómo llegar o cómo conducir al pueblo allá. Pero él sabía que necesitaba más que una estrategia. Él sabía que necesitaba más que una estrategia militar para conquistar la tierra. Él sabía que necesitaba la palabra de Dios. Él sabía que necesitaba el consejo de Dios, lo que Dios quería, lo que Dios estaba hablando. Sí, amén. No es suficiente tener una estrategia, no es suficiente tener conocimiento, es necesario tener el consejo de la palabra de Dios. Número 2. En primer lugar, Josué nos enseña que debemos perseverar en tener un estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios o a las enseñanzas de la palabra. Y en segundo lugar, Josué nos enseña que no debemos apartarnos de la palabra. No debemos apartarnos de la palabra. Es importante que nosotros tomemos la firme decisión, no solamente de creer la palabra de Dios cuando queremos o cuando nos convenga, pero es necesario que nosotros apliquemos la palabra de Dios en todas las áreas
de nuestra vida. Sí, amén, amén. Hay algunas personas que perseveran solamente por un tiempo en su vida cristiana, pero después vuelven hacia atrás. Hay personas que creen en lo que Dios dice y en lo que Dios está hablando solamente cuando todo va bien. ¿Pero qué cuando todo está mal? Hay personas que solamente permanecen cuando todo va bien. ¿Pero qué cuando todo está mal? Sí, amén, amén. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que Josué nos está enseñando, nosotros debemos, o no debemos, perdón, apartarnos de sus enseñanzas, de lo que Dios está hablando. Amén, amén. Cuando nosotros estamos frente a la palabra de Dios, ¿sabe qué ocurre? Cuando nosotros estamos frente a la palabra, Dios siembra en nuestros corazones semillas. Dios siembra semillas en nuestro corazón cada vez que nosotros nos ponemos frente a la palabra. Dios plantará semillas que si nosotros sabemos valorar lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, entonces esas semillas que Dios planta en nuestro corazón no podrán ser arrebatadas. Amén, gloria a Dios. Jesús habló, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Jesús habló del sembrador que salió a sembrar la semilla, salió a sembrar la palabra. Pero cuando Jesús está hablando de esta parábola, habla de un tipo de personas que cuando reciben la palabra de Dios, los problemas y las preocupaciones de la vida vienen y la arrancan. Por eso es necesario que nosotros, al igual que José, podamos plantarnos frente a la palabra y no permitir, que el enemigo venga a robar las semillas que Dios está plantando en nuestro corazón cada vez que nosotros estamos frente a ella. Y cuando nosotros permitimos que esa semilla germine, jamás podrá ser arrebatada y van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir tiempos de pérdida aún, pero si la palabra de Dios está en nuestro corazón, nada podrá quitarnos ni nada podrá robarnos aquello que Dios ya plantó en el corazón. Hermanos, lo único que nos va a ayudar a nosotros a permanecer firmes en el tiempo de la adversidad es la palabra. Lo único que nos va a nosotros ayudar a estar firmes en el tiempo aún de la pérdida es la palabra. Aleluya. Dijo el apóstol Pedro que la hierba se va a secar, se va a morir, pero la palabra permanecerá. Pero la palabra permanecerá. Aleluya. No importa lo que esté pasando alrededor de nosotros, si la palabra de Dios está implantada en nuestro corazón y nosotros vivimos por la palabra de Dios, nosotros vamos a permanecer firmes. Me gusta la expresión que usa el salmista en el Salmo 27 cuando dice: aunque la tierra sea removida y aunque la tierra, aleluya, sea removida, dice, yo estaré confiado. Y lo único que puede hacer que nosotros podamos estar confiados en un momento de turbulencia, aun cuando la tierra es removida, dice el salmista, y pregunta a él, si los cimientos, si las bases fueran removidas, fueran destruidas, ¿qué ha de hacer el justo? Yo le respondo, el justo actuará bien y el justo estará de pie
porque su corazón está seguro en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra de Dios es de suma importancia. Es necesario que esta generación conozca la importancia de volver a la palabra de Dios. Amén. La ciencia ha avanzado tanto. Cada día la ciencia, cada día hay un descubrimiento diferente. Está avanzando todo. Usted se compra hoy el teléfono el que acaba de salir, el último grito de la moda, y usted lo obtiene hoy y ya mañana salió el próximo. Ya le dicen, el que tiene ya no sirve. Bendito sea Dios. La ciencia está avanzando tanto que muchas veces aún nosotros hemos confiado en eso. Yo me recuerdo hace bastantito tiempo, cuando yo me convertí, ya llovió. ¿Sabe que hoy nosotros tenemos consejería para esto, consejería para el otro? Tenemos programas para esto, programas para otro. Yo me recuerdo cuando yo me convertí no había programas, no había consejerías. Yo iba con el pastor y le decía, pastor, estoy batallando con esto. ¿Y sabe qué me decía el pastor? ¿Ya leíste la Biblia? Dice, sí, pues léala más. Pues si le decía no, dice, pues vaya a leer. ¿Por qué, hermano? Antes la palabra de Dios arreglaba todo. Bendito sea Dios. Amén. Y ahora, hermanos, hemos hecho tantos programas y tantas consejerías que ya confiamos más en eso que en la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Es necesario, mis hermanos, que juntos nos volvamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y número 3. Número 1, debemos nosotros de perseverar en un estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Eso nos enseña Josué. Número 2, nos enseña que no debemos apartarnos de las enseñanzas. Fue lo que le dijo Dios, no te apartes de lo que mi siervo Moisés te mandó. Eso que él te mandó, solamente cuídate de guardarlo, de hacerlo. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando te vayas a acostar, vete con ella. Cuando te levantes, levántate con ella. Cuando vayas en el camino, repítela. Cuando estés en tu casa, escríbela en los postes de las ventanas, de las puertas. Enséñale a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan en el camino. La palabra de Dios tiene que ser algo a lo cual sea una constante en nuestra vida. Sí, amén. Gloria a Dios. No quiere decir que no vamos a hacer otras cosas, pero la palabra de Dios tiene que tener una relevancia mayor por encima de cualquier cosa. Bendito. Amén. Amén. Dios, aleluya. Número 3. ¿Qué es lo tercero que nos enseña Josué que debemos hacer? Número 3 nos enseña que debemos nosotros meditar, y no solamente meditar, pero poner por obra lo que Dios habla en todo tiempo. Amén. Ahí donde nosotros empezamos leyendo en el versículo 8 de Josué 1, dice nunca, así dice en su Biblia, Amén. nunca. ¿Qué quiere decir eso? En todo tiempo, o sea, nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Sabe qué me enseña esto? Que la palabra de Dios no debe de ser tomada a la ligera.
que la palabra de Dios tiene que tener una importancia en nuestra vida. Hay muchos autores de libros, hay mucha gente que escribe libros, mucha gente famosa, pastores de iglesias grandes, mucha gente famosa. Muchas veces preferimos escuchar el consejo del famoso que escuchar el consejo de lo que Dios dice. Amén. Aleluya. Y a veces hasta decimos, es que fulano dijo, a mí qué me importa lo que dijo fulano, ¿qué dijo Dios? Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Muchas veces confiamos más en lo que dice este y aquel que está allá y el otro que está allá, tal vez porque medimos el éxito con la gente que lo sigue o con la gente que está sentado frente a él, y muchas veces tomamos más el consejo de esa persona que el consejo de Dios. Y de acuerdo a lo que me dice Josué aquí, lo que Josué me está diciendo es que yo no tengo que tomar a la ligera la palabra de Dios. Amén, amén. Que la palabra de Dios, cuando yo me paro frente a ella, le tengo que dar importancia. Que la palabra de Dios trae claridad a mi pensamiento para que entonces yo pueda llevar a la práctica lo que Dios está hablando. Por eso es, mis hermanos, que nosotros tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Tenemos que ser diligentes, hermanos. Tenemos nosotros que hacer de la lectura de la Biblia la lectura que más gozamos. Sí, amén, amén. ¿Sabe que hay mucha gente que dice, a mí me han dicho, pastor, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, me dicen. Y si nunca la lee, menos la va a entender. Pastor, yo no leo la Biblia porque me aburre. Pastor, yo no leo la Biblia porque me da sueño. Es más, unos más descarados me dicen, yo cuando tengo sueño leo la Biblia porque seguro me duermo. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿qué importancia tiene para ti la palabra de Dios? Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál es la relevancia que la palabra de Dios tiene en tu vida? En realidad, valoras lo que Dios dice para poder tomar decisiones en tu vida por medio de la palabra. Santo eres tu Señor. ¿Qué es lo que te rige a ti en el momento de tomar una decisión importante? ¿Qué es? ¿Cuál consejo? ¿A cuál consejo te apegas más? Con esto no quiero yo decir que el consejo de los demás no sirve. No, aún la Biblia me dice a mí que en la multitud de consejeros, en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero yo tengo que, por encima de cualquier consejo, yo tengo que tomar el consejo de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios piensa? Sí, amén. Tal vez tu papá o tu mamá pueden pensar una cosa, pero Dios puede pensar otra cosa. Tal vez el pastor puede pensar una buena cosa, pero la palabra de Dios, Dios piensa siempre mejor. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces no nos gusta lo que Dios nos dice. Amén, Aleluya. amén. Muchas veces no nos gusta lo que Dios dice. Es por eso, mis hermanos, que nosotros
debemos nuevamente volvernos a la palabra de Dios y que la palabra de Dios cobre la importancia que debe de tener en nuestra vida, que nosotros podamos darle la relevancia a la palabra de Dios, la relevancia que la palabra de Dios se refleje en nuestra vida. Bendito sea Dios. La palabra de Dios. Si nosotros queremos saber lo que Dios dice, si nosotros queremos saber lo que Dios piensa, tenemos nosotros que volvernos a la palabra. Tenemos nosotros que regresar nuevamente a la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, tomamos el consejo de Josué, donde dice que debemos nosotros meditar en las enseñanzas de Dios todo el tiempo. Cuando nosotros lo hacemos, la palabra de Dios dejará de ser más que letras y la palabra de Dios se convertirá en principios y valores fundamentales que adelante podrán guiar nuestra vida. ¿Saben? Por eso hay mucha gente que dice, como ya le dije, que no leen porque no entienden. Pero cuando nosotros leemos, aunque no lo entendamos, pero si nosotros somos persistentes y nos paramos frente a la palabra dejará de ser más que letras y se va a convertir en principios y más adelante se convertirán en valores que van a regir nuestra vida. Gloria a Dios. Por eso la Biblia tiene y es de suma importancia. Dios, a través de su palabra, nos da principios para que nosotros podamos guiar nuestra vida por medio de los principios que Dios ha estipulado en su palabra. Bendito sea Dios. Amén. Y solamente podrán, estos principios, solamente podrán cobrar vida en nosotros en la medida que nosotros le damos a la Biblia, a la palabra de Dios, la importancia que ésta tiene. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué implicaciones trae para nosotros que nosotros podamos darle la importancia a la palabra que debe de tener? Nosotros tenemos que entender en primer lugar que nosotros podemos confiar en que el contenido de su palabra es verdadero y que fue escrito para nuestro bien. Sí, amén. Bendito sea Dios. Podemos también nosotros, por medio de leer la palabra, de darle la importancia que ella tiene, podremos nosotros apropiarnos de las promesas de Dios. Bendito sea Dios. Amén. Amén. La única manera, hermanos, que usted y yo podamos conocer las promesas y apropiarnos de las promesas es a través de darle la importancia que tiene la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Amén. Tenemos nosotros que darle importancia y tenemos que darle el valor a la palabra de Dios. Tenemos nosotros que darle el valor a la palabra de Dios. Quiero dejarlo, hermanos, en esta mañana con 3 desafíos. 3 desafíos. Si nosotros entendemos lo que nos enseña Josué, perseverar, un estilo de vida de acuerdo a la enseñanza de Dios, de no apartarnos de la palabra, de las enseñanzas y de meditar en todo tiempo
Si nosotros hacemos eso, yo en esta mañana quiero dejarlo con 3 desafíos. Número 1, le desafío a que juntos hagamos un compromiso con Dios. Amén, amén. El primer desafío es que hagamos un compromiso con Dios. En segundo lugar, mi segundo desafío es que nosotros tengamos una actitud humilde para aceptar la dirección de Dios, aun cuando ella desafíe nuestra voluntad. Y número 3, mi tercer desafío es que no nos conformemos con ser simples lectores de la Biblia, sino que llevemos sus enseñanzas a la práctica en todo tiempo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Si nosotros queremos darle a la palabra de Dios la importancia que ella tiene, nosotros vamos a tomar un compromiso con Dios. Nosotros vamos a tener una actitud humilde frente a su palabra, aun cuando ella desafíe nuestra voluntad. Y en tercer lugar, nosotros no nos vamos a conformar con ser solamente lectores de la Biblia, pero debemos de llevar sus enseñanzas a la práctica. Aleluya. Si nosotros hacemos esto en nuestra vida, mis hermanos, entonces nosotros vamos a darle a la palabra del Señor la importancia que ella tiene. Amén, amén. Como ya dije anteriormente, yo creo que de este lugar, Centro Cristiano Familiar en la ciudad de Punal, se levantará una generación que por encima de todo le dará a la palabra de Dios la importancia que ella tiene que tener. Gloria a Dios. La importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de lo que yo creo, está por encima de lo que yo pienso, está por encima de todo lo que yo me he formulado. La palabra de Dios es más importante que cualquier cosa. Tenemos nosotros que entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Y que la palabra de Dios no es negociable. Amén. Amén, amén. Mire, nosotros podemos negociar con nuestros papás. ¿Verdad que nuestros hijos son expertos en negociar con nosotros? Con Dios no hay negocio, hermano. Lo que Dios dice, eso es. Amén. Y si nosotros queremos que la palabra de Dios cobre esa importancia en nuestra vida, tenemos nosotros que entender que lo que Dios dice, eso es. Aunque desafíe nuestra voluntad. Amén. Amén, amén. Póngase de pie. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos en un tiempo, hermanos, crucial. Ya llegamos a ese tiempo donde la Biblia dice que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Ya estamos viviendo esos días. Estamos viviendo esos días donde portarse bien ya pasó de moda. Hemos llegado a los días donde vivir por la palabra de Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque si lo haces eres un intolerante. Tenga misericordia, amén. El pecado no se puede señalar porque si tú lo haces eres un intolerante. Estamos viviendo esos días. Estamos viviendo los días
donde lo bueno es malo, donde lo malo es bueno, pero lo único que nos va a ayudar a nosotros a estar fuertes, a no movernos ni a la derecha ni a la izquierda, es cuando la palabra de Dios tiene la importancia que tiene que tener en nuestra vida. No importa lo que diga el presidente, no importa lo que diga el gobernador, no importa lo que digan las personas que tienen el control de todo. Yo no me voy a mover por lo que ellos dicen. Yo me voy a mover por lo que Dios dice. Gloria a Dios. Aleluya. En esta semana mi esposa me hacía la pregunta: ¿qué vas a hacer si te van a echar a la cárcel por predicar la palabra? Y mi respuesta fue: si me echan a la cárcel por predicar la palabra, con gusto voy. Bendito sea Dios, amén. Yo no tengo miedo a lo que digan, a mí nadie me va a decir lo que tengo que predicar y lo que no tengo que predicar. Yo tengo que hablar lo que Dios dice que yo hable. Amén, amén. Yo voy a hablar lo que la palabra de Dios dice. Se incomode quien se incomode. El único que se incomoda ante la palabra es el pecador. Amén. Gloria a Dios, bendito eres, Señor. Y si la palabra de Dios incomoda a quien sea, ese es el problema de él con Dios. Amén. Pero aquí, en este púlpito, se va a predicar la palabra de Dios. En este púlpito se va a predicar la verdad. Aleluya. Mis hermanos, es tiempo que nos levantemos y que la palabra de Dios sea nuestro estandarte. Amén, amén, bendito eres. Y muchos te van a preguntar: ¿por qué haces eso? Porque eso es lo que Dios dice. Amén. Porque la palabra de Dios tiene importancia en mi vida. Amén. Porque yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Bendito eres, Señor. Amén. Bendito Dios. Es tiempo que se levante una generación con celo por la palabra de Dios. Amén. Y yo creo que en este lugar se va a levantar una generación que diga: volvámonos a la palabra. Bendito eres, amén. Volvámonos a la palabra. Levanta tus manos, ahí estás, tú que estás en tu casa, también levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy en esta mañana, Señor, he hablado tu palabra. Yo te pido, Señor, que los que hemos escuchado esta palabra podamos abrazar y podamos entender la importancia que tiene tu palabra. Señor, nosotros vamos a vivir por tu palabra, vamos a caminar por tu palabra, vamos a actuar por tu palabra. En el nombre de Jesús. No nos vamos a mover, Señor, a la derecha ni a la izquierda. Nos vamos a permanecer en tu palabra. Los cielos van a pasar, la tierra va a pasar, pero tu palabra va a permanecer. Aleluya, amén. La flor se va a marchitar, la flor se va a morir, pero tu palabra va a permanecer. Bendito eres Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Santo. Bendito eres Dios. Porque en este tiempo, año 2021, año donde muchas personas
han considerado a la Biblia como un libro pasado de moda, un libro anticuado. Hoy, de este lugar se levanta una generación que le da importancia y que le da relevancia a tu palabra, a lo que tú dices. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Abrazamos tu palabra, creemos tu palabra, correremos con tu palabra. Señor, nos levantaremos con tu palabra, nos iremos a acostar con tu palabra, hablaremos tu palabra en el camino, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy yo te pido, Señor, que pongas amor nuevamente por tu palabra. Señor, que pueda levantar una generación de este lugar comprometida con tu palabra. Que podamos vivir nuevamente por tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No quisiera cerrar esta transmisión sin darle la oportunidad a alguien que tal vez está ahí conectado. Tal vez alguien te compartió la transmisión o tal vez por casualidad llegaste aquí. Yo quiero invitarte para que tú puedas recibir el señorío de Jesucristo en tu vida, para que la palabra de Dios tome la importancia en tu vida que tiene que tomar. Yo te voy a invitar que hagas esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te reconozco como mi Señor. Reconozco que tengo necesidad de un Salvador. Reconozco que he pecado. Hoy me arrepiento de mis pecados y te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, creemos que ahora hoy eres parte de la familia de Dios. Esta oración, por favor, mándanos un mensaje. Nos gustaría ayudarte en tu crecimiento espiritual. Gracias, Señor.